los dos, que son importantes. Hemos dicho que los dos digamos, están muy relacionados, ¿no es cierto? ¿Cómo se relaciona el balance general con el estado de resultados? En que el estado de resultados alimenta información al balance general, porque el balance general es un estado financiero que acumula, ¿no es cierto?, la historia, toda la historia. Entonces el estado de resultados lo que hace es alimentar anualmente, si es ganancia, suma, si es pérdida, resta, ¿no es cierto? Entonces cambia el capital básicamente. Y si cambia el capital, eso influye en los activos, ¿no? Puede influir en los pasivos. Si una empresa está ganando, todos los años gana, imagínense, ¿no? Todos los años gana y gana bien, no hay necesidad de recurrir a préstamos, pues, ¿no es cierto? Entonces, ese capital lo reinvierte en la empresa, entonces su capital social crece y ese capital lo pueden invertir en su activo, compran más equipamiento, más mercadería, ¿no es cierto? Entonces, el balance general, digamos, depende del estado de resultados. Si el estado de resultados muestra resultados negativos, entonces el capital social en el balance general va a reducir, por lo tanto tengo que recurrir ¿a qué? A pasivos, ¿no es cierto? A deudas. Y así puedo realizar actividades. Entonces, estos dos estados financieros están muy relacionados. El análisis de estados financieros debe ir más allá de cifras contables. En realidad, lo que vamos a hacer es más contable porque vamos a relacionar números con números, nada más. El tema está en explicar básicamente esos números, ¿no? Si a mí me da liquidez contable, por hablar de un ratio, me da 1, entonces no solamente es interpretar, sino más bien qué puedo hacer a partir de ese ratio en mi empresa. Entonces, eso es lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil. Y para eso podemos utilizar cualquier texto de análisis financiero. Yo les sugiero que utilicen el texto de Ross, Stephen Ross, Finanzas Corporativas, para que vean ahí cómo se interpreta, o cualquier otro texto de finanzas corporativas, pero que tenga análisis de estados financieros, cualquiera. Entonces, además de hablar de las cifras contables de lo que nos da el negocio, tenemos que un poco conocer siempre, no solamente es interpretar directamente los resultados que vamos a ver ahora, sino primero tenemos que entender qué cosa, el contexto en el cual desempeña esta empresa, ¿no? Ustedes han obtenido rentabilidades de empresas por sectores, ya vi algunas cifras, ¿no? ¿Cuál es el sector más rentable? En promedio. ¿Cuál es el sector? Usted tiene los datos. ¿Cuál es el sector más rentable en promedio? ¿Cómo es el ciclo de vida de un producto? Introducción, porque primero el producto se introduce, ¿no? Nace, ¿no? Introducción, crecimiento, maduración y, digamos, caída, o empieza ya a desplazarse. Entonces, este sector inmobiliario está en la etapa de crecimiento, está creciendo. Hay otros sectores que están en la etapa de maduración, que se están manteniendo, y luego están decreciendo. A ver, ¿los veo desconcentrados o están haciendo algo de otra cosa? ¿Sí? ¿Estamos bien en el curso? Quiero que me ayuden porque quiero que terminemos pronto la sesión, ¿ya? Cuando ustedes hagan análisis, un poco tenemos que describir el sector donde se desempeña nuestra empresa, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, lo que decimos aquí, el análisis estratégico de la empresa, es decir, cuál es el contexto, si hay competencia, no hay competencia, es un monopolio, es una competencia perfecta, o sea, ya conocemos nosotros podemos caracterizar nuestra empresa, ¿no? No es lo mismo, decíamos, no sé si con ustedes, no es lo mismo que una empresa, digamos a nivel personal. Si nosotros nos comparamos, digamos, con un congresista, más pesado ese ejemplo, ¿no? Si yo me presto 10.000 soles del banco y un congresista también se presta 10.000 soles del banco, ¿no? No podemos decir que los dos estamos endeudados de igual forma, ¿no es cierto? A pesar que el monto es igual, ¿no es cierto? Es distinto, entonces uno tiene mayor respaldo, el otro tiene menor respaldo para responder a la deuda, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ese es el tema, ¿no? Entonces, una MIPE tiene una fuerte deuda, ¿no? de 100.000,
y una gran empresa también tiene deuda de 100.000. No podemos decir los dos están endeudados de igual manera, no puede ser. ¿No? Tenemos que hablar siempre en el contexto. Unas empresas grandes, sus ganancias son mayores, otras empresas pequeñas, sus ganancias son menores. Esas cosas tenemos que tener criterio para poder interpretar, ¿no? Básicamente la primera, ¿no? Y lo otro es el análisis prospectivo. ¿Cuáles son las tendencias siempre de la empresa? La empresa está en crecimiento, es una empresa que tiene perspectivas, de repente tiene sus acciones, por ejemplo, en el mercado pueden estar creciendo. O sea, hay mucha gente que quiere comprar acciones de esa empresa. No es el caso, no es curso de finanzas corporativas, porque eso se hace en finanzas corporativas, pero podemos, digamos, husmear, investigar un poquito de información general que nos dé el contexto de la empresa, ¿ya? Y listo. Entonces, el análisis de estados financieros es analizar la información contable. Con esta información se puede tener una impresión clara de la situación actual y ofrecer un pronóstico de la misma. Lo que queremos es analizar para un poco proyectarnos qué podría pasar en el futuro, cómo le podría ir. También se pueden conocer las consecuencias de las decisiones. Si se hizo bien, se hizo mal, ¿no? También se pueden conocer. Y eso lo puedo ver no solamente por si se ganó o se perdió, sino también si la empresa incrementó ventas, disminuyó ventas, si ha disminuido, ¿qué está pasando? De repente apareció un producto nuevo, nos está desplazando, de repente no se hizo una buena publicidad, el producto de repente está teniendo deficiencia, no sé, hay muchas cosas que tenemos que identificar. Bien, objetivos de los estados financieros, bueno, ya sabemos. ¿Qué cosa analizamos? Vamos a analizar estas 4 cosas que hasta la saciedad estamos hablando, ¿no? La parte de la rentabilidad, la liquidez, la gestión y la parte de endeudamiento. Son los 4 aspectos que ustedes van a evaluar. Entonces, la forma de analizar estados financieros son 3, ¿no? Análisis horizontal, análisis vertical, datos financieros. En verdad, esto es bastante sencillo. Análisis horizontal, ¿qué significa? Vamos los 3, ¿no? Horizontal primero, vertical luego y el de ratios. Horizontal dice, se comparan varios estados financieros sucesivos de la empresa y la evolución de los rubros. ¿Ya? En otras palabras, lo que estamos diciendo, ustedes tienen, por ejemplo, ordenado su estado financiero, ¿no es cierto? Ponemos liquidez, caja, activos, el circulante, caja y bancos. Luego está clientes, mercadería, está ordenadito, ¿no? Entonces luego ponemos en columnas año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, ¿no es cierto? Y cada uno tiene su valor. Entonces, un análisis horizontal justamente es a lo largo del tiempo. Y el análisis vertical es en un solo año, las cuentas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo funciona esto? El análisis horizontal, en verdad no está acá nada. Vamos al Excel, entonces, vamos comentando, estamos en el análisis horizontal. ¿Qué voy a analizar? Solamente voy a analizar el valor del año 2 respecto al valor del año 1. Ese es todo el análisis horizontal. Entonces, aquí vamos al ejemplo que ustedes tienen en el Excel. Aquí hay datos naturalmente al azar. Primero, esto es el estado financiero. Voy a ocultar por un momento, ¿no? Ustedes su estado financiero deben tenerlo así, su balance general. ¿Así los tienen más o menos? Entonces digo, su activo corriente está sus cuentas, caja, cuentas por cobrar. Por supuesto que su balance general de ustedes es más largo, ¿no es cierto? Es extenso. Y aquí está solamente resumido. Entonces le ponen ahí, ¿desde qué año están trabajando? 2018, ya, 18, 19, 20, 21, 22, ¿no es cierto? Entonces son 5 años. Entonces aquí está el 11, 12, no hay problema. Entonces, para ir en línea, podemos ponerle así, 2021, listo. Entonces aquí hay 4 años, ¿no es cierto? 4 años. Entonces usted le aumenta las columnas que quiere, ¿no? Entonces, para hacer análisis horizontal, yo necesito saber cómo está evolucionando, por ejemplo, el tema de caja, ¿no? Caja. Análisis horizontal significa caja, ¿cómo está? Aquí, por ejemplo, en estos datos hipotéticos que no sabemos qué empresa es, puede ser una empresa comercial, industrial, de servicios, ¿cómo le está yendo? Primer año 1800, luego 1500, luego 800, 1000. ¿Cuál es la tendencia? Entonces aquí puedo hacer, insertar, ¿dónde podemos sacar? Mini gráficos, ¿no? Lo puedo poner así. El rango de datos, lo marco esto es para saber a ver cómo está. Y ubicación, está bien ahí, así está, ¿no? ¿Cómo está yendo?
Me está yendo así, ¿no? Entonces, como la tendencia está bajando así. Yo puedo saber otro tipo de gráfico, le pongo lineal para saber cuál es la tendencia, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Como una línea de tiempo a lo largo de los años, veo que aquí caja está reduciendo, ¿no? En algunos casos sigue para arriba, etc. Entonces, el análisis horizontal es eso, así, ¿no? Análisis de periodo a periodo, cómo está evolucionando. Pero no solamente decir esto está bajando, lo que tengo que decir, ¿por qué está bajando? Es más importante que decir que está bajando, ¿no? Entonces, la fórmula en el PowerPoint dice, un índice, hallamos el valor del año 2 respecto al valor del año anterior. Entonces sería del año 2019 respecto al año 2018. El otro ratio sería del 2020 respecto al año 19. El otro sería del año 21 respecto al 20. Del 21. ¿Cuál es la novedad ahí? Nada. Es bastante simple. Otra forma es decir, yo resto la variación que existe del año 2 menos el año 1 y eso divido entre el año 1. Multiplico por 100. ¿Qué cosa es eso? Variación. ¿No es cierto? ¿Cuánto ha variado desde el año 2 hasta el año 1? Porque aquí me va a salir un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia en estos dos? Esto es índice y esto es variación. A ver, vamos al ejemplo del Excel para que interpreten rápidamente. Entonces voy a mostrar ahora lo que aquí ya está más o menos hecho, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, a ver, ¿qué es esto? Ya. Mire, por ejemplo, esto está en qué? La fórmula, ahí está. ¿Dónde está la fórmula aquí? Ahí está, ¿no? Está diciendo D6 menos E6. Entonces damos D6, 1500 menos 1800 entre 1800. ¿Qué estamos calculando? Y a eso le multiplicamos el porcentaje que está 12%. Entonces nos sale ¿cuánto? Nos sale menos 16.7%. ¿Qué significa ese valor? Voy a abrir con un color, no sé, anaranjadito, 16.7. Amidei. ¿Qué es Amidei? Amidei. ¿Qué significaría ese valor que he pintado? 16.7. Esto que he calculado. Esto sale diferenciando este valor menos este dividido entre el año anterior. Lo que estamos diciendo es que caja, de otra forma, yo también puedo hablar en términos de, en el año 2018 era mayor, ¿no?, respecto al 2019, ¿no? O sea, en otras palabras, del 2018 al 2019 ha disminuido el 16.7% el nivel de caja. Y el siguiente año, este 47%, ¿qué sería? Esto ya es 2000, aquí está primero, eso sería 2020 menos respecto al 19. Y el siguiente sería 2021 respecto al 2020. He hecho una fórmula y la jalo. Entonces aquí, sí, esto lo he copiado, pero aquí no he sido responsable de copiar. Entonces esto sería en realidad, ¿qué años? Aquí lo corrijo. Esto sería 18. Esto sería 19, ¿no? Creo que volteado tendría que ir, ¿no? Y este sería 19. Y este tendría que ser 20. No debería haber cambiado. Y este sería, ¿qué sería? 21. Sí. 21, no, perdón. Esto sería 20, ¿no? 20 y este sería 21. ¿Así es? Y ya, bueno, hasta ahí. Entonces lo que estamos haciendo, estamos comparando cuánto está variando nada más de año a año. Y así puedo hacer para cada cuenta, ¿no? Y el otro es índice, ¿no? El otro es índice, nos dice aquí índice. Solamente es dividir, dice el año 2 respecto al año 1. O sea, los dos dan la misma información. Vamos a ver. Hemos hecho con esto, ¿cierto? El año último menos el anterior sobre el año base. Por si es una variación. El otro es el año 2 sobre el año anterior, pero como índice. Entonces, ¿cómo sería? Aquí nos sale, miren,
16.7, tengamos en memoria eso, voy a cambiarlo a la otra forma, ¿cuánto sería? Igual, el 2019 tendría que dividir entre 2018, ¿está bien? Ahora es índice, pero esto ya no es ya tendría que quitarle el porcentaje, en este caso sería número, ya, no sale así, ¿no es cierto? Así sale. ¿Qué significa esto? Estamos diciendo, no nos olvidemos, el 19 respecto al 18. Estoy diciendo, el valor de caja del 2019 representa el 0.83 respecto al año 2018. ¿No? ¿Y el otro qué decía? ¿Qué valor era? ¿Pero cuánto era el valor? Ya. Entonces esto, si yo lo redondeo, perdón, eso es 17%. ¿Qué estoy diciendo? Uno dice 0.83 y el otro dice 17. Uno está diciendo que ha disminuido en 17%, esa es en variación, y el otro nos está diciendo que el último año corresponde el 0.83, si se quiere, por ciento del año anterior, que es lo mismo. ¿Se entendió? Entonces, ustedes pueden utilizar con cuál más nos sentimos mejor, digamos, nos acomodamos mejor, como variación o como índice, en vez de como variación. Entonces, yo utilizo esta tasa para hacer mi análisis horizontal, ¿correcto? Entonces, a partir de ello yo puedo generalizar, pues, ¿no? Esto ya está calculado, entonces puedo yo saber, miren, aquí estos son los gráficos, ¿no? Que reflejan esas variaciones a lo largo del tiempo. ¿Qué gráficos son? Suben y bajan y bajan. La idea no es que obtengan estos gráficos que parecen unas líneas sin mayor sentido. Lo que más importa es que esto puede ser parte de su Excel, les da una idea de que algunos están bajando, subiendo, otros subiendo y bajando. Si por ejemplo yo encuentro un valor aquí, aquí, ¿no? Por ejemplo, hago la primera variación, solamente esta columna G. Observo que el activo corriente, el total, ha disminuido menos 26%, porque aquí nos dicen menos 25%. El activo no corriente, no sé si esto es correcto. Menos 26%, aquí esto está bien, ¿no? Ahora esto también menos 26%. Quiero ver si en realidad estos son números al azar. Por eso veo aquí algo de qué podríamos explicar. Mi activo corriente ha disminuido, mi activo no corriente también ha disminuido. ¿Qué podríamos decir? Si el activo, en general, todo el activo está reduciendo. Entonces tendría que el pasivo, en este caso, está reduciendo también el patrimonio. El patrimonio prácticamente en estos años no se ha incrementado ni se ha aumentado, ¿no? Dice 0%. 0%. Utilidades retenidas, esto no tendría que ir. ¿Qué podríamos decir? Bueno, tal como está, no voy a alterar nada. O sea, los activos están disminuyendo, el pasivo también aquí señala que está disminuyendo, salvo que el total no esté conforme. A ver, total activo, ¿cuánto sale? 6.900. Pasivo y patrimonio también sale 6.900. Sí, está bien. Entonces, ahí la igualdad. Todo está disminuyendo acá. Normalmente podríamos encontrar esta situación también, ¿no? Pero que en algunos casos, ¿qué van a encontrar? Que los pasivos corrientes van a salir negativo y los activos corrientes positivo. ¿Qué puede indicar? Si los activos corrientes se están disminuyendo y estos están aumentando, es posible que la empresa esté haciendo inversiones, ¿no? Entonces, está ampliando su planta, ha comprado maquinaria y está tratando de reducir su liquidez. No tiene poca liquidez, pero está intentando activos productivos, activos de largo plazo, ¿no? En este caso, lo que dice es que sus activos de corto plazo, liquidez, mercadería, han reducido, no tienen mucho valor, y también los activos no corrientes, es decir, es como una empresa como que estuviera quebrando, ¿no?
está disminuyendo, todo está disminuyendo en realidad. Hay algunas que están reinvirtiendo, si esto fuera negativo y aquí fuera positivo, están reinvirtiendo, ¿no? No tiene mucha liquidez y aumenta, esto sería positivo. En este caso, pareciera una empresa, porque son números al azar, una empresa que está quebrando, ¿no? Baja sus activos corrientes y sus no corrientes también, no tiene mucho movimiento. Ahora, en cambio, pero eso hay que verlo a lo largo, eso es un año. Como este es un análisis horizontal, necesitamos saber ¿y qué pasó con el siguiente año? Entonces, en el primer año la variación fue menos 26%. El siguiente fue ¿cuánto? 26% ya positivo. Es decir, para el siguiente año nos hemos recuperado. Vamos a ver, aquí teníamos 3.100, efectivamente ha bajado, ¿no es cierto? El activo corriente, estoy hablando de la cuenta general. Ha bajado. Y luego ha subido. Por eso es que refleja este incremento respecto a este valor. Respecto a este valor 3100, aquí que vimos y luego ¿qué pasó? Volvió a bajar también. Entonces lo que tengo que ver, lo que está pasando más bien entonces a lo largo del tiempo es esta empresa, ¿qué cosa? Negativo, negativo, y aquí ha incrementado. Esto es 61% desde el último año, ¿no? ¿Qué es esto? A ver. Aquí está el C5 sobre C3. Allá. Este es análisis, esto es vertical. Ya estamos en plano. Este es el análisis vertical. Tengo que ocultarlo. Hasta aquí nomás. El análisis horizontal solamente son esas 3 columnas, en este caso, ¿no? Ustedes como están haciendo 5 columnas, 5 años, va a haber una columna más. Una columna más. Entonces aquí, ¿qué estoy viendo? Negativo, positivo, negativo. En general, mi tendencia está yendo así, ¿no? Está bajando. En general, una tendencia reducida. Entonces, yo hago mi análisis horizontal, no año por año, sino más bien, ¿cuál es la tendencia? ¿No? Aquí más bien hay una tendencia de que la liquidez o el activo corriente está reduciendo. Pero la pregunta no solamente es decir que está reduciendo, sino ¿por qué está reduciendo? Entonces, ahí viene ya, digamos, la explicación. Probablemente porque estos están reduciendo porque las inversiones en activo no corriente pueden que estén mejorando. Veamos. Aquí negativo, aquí de luego es positivo y luego es positivo. Es decir, hemos tenido una fuerte caída el primer año y luego nos hemos recuperado lentamente y después muy bien. Entonces, justamente eso puede estar explicando de que mi activo corriente está reduciendo porque mi activo no corriente está incrementando. Entonces, el análisis horizontal se va en ese sentido. Cuando haga análisis, no vamos a analizar cuenta por cuenta, porque si no tiene como 50 cuentas y la interpretación nos va a salir un montón. Y la interpretación no es pues repetir los números. La interpretación no es repetir. A ver, caja, interpreto los datos. El activo corriente en el 19 respecto al 18 bajó 26. En el 20 respecto al 19 subió 26. Y en el 21 respecto al 20 bajó 25%. Eso no es interpretación, ¿no? Eso tampoco es explicación. Eso es leer lo que ya está escrito aquí. Lo que queremos es, ¿por qué ha sucedido eso? Esa tendencia depresiva. Entonces ahí diré, porque justamente hubo inversiones, el activo no corriente ha crecido, porque hemos comprado más maquinaria, y entonces tengo que mirar las cuentas. Algún valor debe haber subido, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenía 700, aquí hay 900, 1000, allá. Está creciendo esta cuenta. De repente, por eso que aquí está bajando, porque esta cuenta está incrementando. Entonces, tengo que mirar las cuentas. Tengo que cruzar cuentas. No voy a hablar fila por fila, ¿no? Porque esto está amarrado. Si yo en una cuenta veo que mi caja está disminuyendo y mercadería está subiendo, tiene lógica, ¿no es cierto? Entonces dice, ya no tienes dinero, pero no es que estés perdiendo, sino que ese dinero lo tienes invertido en mercadería. Esas cosas tengo que ver. O de repente puede ser que también liquidez esté cayendo, pero cuentas por cobrar, es decir, ventas al crédito también esté subiendo, ¿no? Entonces tengo que mirar los números para explicar por qué está sucediendo esa tendencia. Así analizo activo corriente, no corriente, pasivo, capital, y la misma lógica
para el, el estado de resultados, exactamente lo mismo, ¿no? Pues el estado de resultados igual. Lo ordeno las cuentas, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, pongo sus valores y analizo también horizontalmente. ¿Cómo es? ¿Cómo haría? Simplemente, si esto está en fórmulas, entonces simplemente le copio la fórmula, ¿no es cierto? Una fórmula aquí, y bueno, ya tengo aquí, y esta fórmula la puedo copiar aquí, no es muy sencillo, pues, ¿no? Entonces esto simplemente la puedo copiar, o de repente en todas, ¿no? Ya está. ¿Por qué no hacerlo también arriba? Pues el cálculo, se dan cuenta, es absolutamente básico, ¿no? Tengo una fórmula y la copio todo. Ya está lleno de números, ahora necesito ¿qué cosa? Explicar qué está pasando. Entonces, en el primer caso, miren, aquí las ventas, por ejemplo, 45.000, ¿cuánto ha variado? 0. ¿Qué dice aquí? 0%, no varía nada. En el siguiente año, 40.000, eran 45, se ha bajado, 11% bajado. Eso estamos diciendo. En el siguiente, ha seguido bajando, ha seguido bajando. Y la pregunta es, ¿y por qué está bajando las ventas, no? ¿Y qué está pasando, no? Hay que encontrar razones, más que decir que bajó 0, y bajó 11, y bajó 5, no. ¿Por qué ha bajado 0? ¿Por qué ha bajado 5? Tengo que encontrar como razones, ¿no? Una cosa aquí importante es el costo de ventas. ¿Qué significa el costo de ventas? El costo de ventas se presenta como la eficiencia de la empresa, porque te está diciendo cuánto de costo estás incurriendo para producir un bien. Si este valor costo de ventas se acercara a este valor de ventas, estamos diciendo que ya casi al costo estoy vendiendo un mercadería, ¿cierto? Si esto se acercara a la pero si aquí hay una diferencia significativa, estoy diciendo que hay un buen margen de ganancia bruta que me permite cubrir esa diferencia, mis gastos operativos, mis gastos financieros y también pagar impuestos, ¿no? Entonces aquí esto es clave, el costo de ventas. Si es un buen margen, tengo margen para cubrir los otros. Si no hay mucho margen, voy a tener probablemente utilidad neta negativa. ¿Está bien? Entonces así tengo que ir buscando. El análisis horizontal, entonces, otra vez de esta forma, horizontal. ¿Cómo está yendo las ventas? Mal. ¿Cómo está yendo la rentabilidad? Negativo, positivo, negativo. No, esto, otra vez, son números al azar, cambien los números que ustedes ven. Aquí, si fuera real esto, esta empresa pues debería cerrar, ¿no? Porque estamos perdiendo 2.000, 3.000, ¿no? Y aquí, no sé, aquí teníamos esta ganancia, después ha ido teniendo pérdida, y aquí un poquito nos hemos recuperado. Entonces, algo está pasando. Entonces, ahí puedo darme cuenta la parte de gestión. En la parte de gestión tiene que ver si las ventas suben, si la rotación, hay un indicador de rotación de mercadería, es rápido o está más lento. Si está lento es porque de repente no hay publicidad, nuestro producto de repente ya no es muy requerido en el mercado. Estamos vendiendo algo que un celular con esas teclitas antiguas, eso estamos queriendo vender, pues ya nadie utiliza eso, pues, ¿no? Entonces tenemos que un poco leer el mercado y cambiar el producto. Entonces ahí entra un poco la sugerencia. Entonces, no solamente veamos los números, sino que también veamos la empresa. Y hay que interesarnos un poco y leer la historia, a qué se dedica la empresa, para tener, digamos, argumentos para explicar qué está pasando con la empresa. Entonces tengo que leer. En la Superintendencia del Mercado de Valores, donde estamos teniendo la información, ¿no es cierto? El SMB, ahí, además de tener los estados financieros, el balance general y el estado de resultados, hay otros anexos, ahí dice nota a los estados financieros. ¿Ya? ¿Han visto? Nota, ¿no es cierto? En esas notas explican las cosas importantes que está haciendo o que hizo la empresa. Dijo que ha invertido la empresa, se ha implementado capital social, ¿no? Se han emitido acciones, esas cosas nos ayudan a explicar qué está pasando en este. ¿Ya? Entonces, ¿está claro el análisis horizontal? ¿Difícil está? Es una sola fórmula, ¿no? No hay nada. Entonces, pero sí lo complicado, les decía,
está en encontrar razones. El análisis vertical, entonces. Análisis horizontal, perfecto. Análisis vertical es exactamente o tiene la misma lógica, pero en este caso vamos a analizar ya no en este sentido temporal, sino sentido vertical, así, horario. Pero también combina un poco lo horizontal. Vamos a ver. Dice, se practica solo el análisis en los estados financieros de un año determinado. Entonces hablamos del año 1 y analizamos el año 1 y analizamos su estructura. Es decir, en el balance general utilizamos como total el balance, el activo total, quiero decir. O sea, el activo total es 100%. Y queremos saber cada cuenta que comprende el activo total, cuánto representa el activo total. ¿No? Entonces yo digo, si tengo caja, entonces digo, caja, ¿cuánto representa del activo total? Representa el 5% o 10%. Quiero ver mercadería, ¿cuánto representa esa cuenta respecto al activo total? Entonces todo lo estoy midiendo y el balance general, cualquier cuenta o todas las cuentas respecto al activo total, por ciento. Entonces eso me está diciendo como una distribución de una torta, ¿no es cierto? ¿Cómo está distribuido la torta? Es decir, el activo total, ¿cómo está distribuido entre activos corrientes y activos no corrientes? Y más específico, entre las partidas específicas. Caja, ¿cuánto representa de activo? Mercadería, ¿cuánto representa del total activo? Y maquinaria, ¿cuánto representa? ¿Eso qué importancia tiene de conocer? Lo que estamos tratando de conocer es el peso, justamente la importancia de esas cuentas respecto al activo total. ¿Ya? Entonces la fórmula en el balance general, todas las cuentas respecto al activo total del año correspondiente. En el estado de resultados el 100% viene a ser ventas. Ventas viene a ser el 100%. Y sobre esas ventas yo analizo cuánto es costo de ventas respecto a ventas. Cuánto es gastos operativos respecto a ventas. Cuánto es utilidad bruta respecto a todo respecto a ventas. ¿Ya? Entonces la lógica aquí, 100% del balance general, activo. 100% del estado de resultados, ventas. Eso es todo. Listo. Entonces vamos a ver al Excel. ¿Qué sería? Entonces este horizontal, yo voy a mostrar las siguientes columnas. Voy a ocultar esto del análisis horizontal. Esto es análisis. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Miren, el activo, estamos diciendo que el activo es 100%, entonces obviamente que aquí el activo está, ¿no es cierto? Le voy a poner esta línea para que tomemos como referencia. Esta es 100%, esa línea es 100%. Obviamente por eso está, cuando analizamos los años, está, ¿no? 100, 100, 100, 100, porque sobre esa base estamos midiendo todo. Entonces estamos diciendo, por ejemplo, cómo se constituye dividido, ¿no es cierto? En el año 2011, este 61%, ¿cómo habrá salido? Este 61%. ¿Cómo ha salido? ¿No? Dividiendo el valor del activo corriente del año 1, aquí está muy mal, ¿no? Tengo que copiar esto así. Ahora sí. Entonces, del año 2018, 19, 20, 21. Entonces, este 61% está diciendo justamente esto, ¿no? 4.200, eso era el valor de activo corriente sobre el total activo. Acá está, 6.900. Esto sobre caja. Este valor sobre caja. Sobre activo. Cada uno sobre activo. Cada uno sobre activo. ¿Vale? Todo lo que está diciendo simplemente es cómo está repartido la torta del activo total entre cada una de las cuentas. Eso es importante. Entonces, si yo veo 2011, ¿cuál es este es 100%, todas estas cuentas. Esto es activo corriente, no corriente. ¿Cuál es la cuenta más, digamos, más importante que aporta al activo total? Caja, ¿no es cierto? Aquí, caja. O sea, decimos, en el año 2018, caja es más representativo o tiene el mayor valor respecto al activo total. ¿Eso está bien? ¿Está mal?
Depende, ¿no es cierto? Depende de la empresa también. Si es un banco, está bien, pues, ¿no? Porque ellos trabajan con dinero. Pero si es una empresa comercial, probablemente no esté bien, porque es un dinero muerto, ¿no? Debería estar eso invertido en mercadería, ¿no? Eso es lo que hay que un poco analizar. Y en el año 2019 también tenemos 100%, pero el valor obviamente es distinto. Ya no es 1900, sino es ahora 5100. De ese 5100, ahora es 100%. Y sobre eso también vemos. ¿Cuál es más importante? Sigue siendo caja. Podría ser otra caja, ¿no? O sea, los números siempre son analizados. Porque es que estemos analizando solamente la estructura, cuánto representa todas las cuentas respecto a el activo total. Igualmente las cuentas del pasivo y patrimonio, igual también, ¿no? Las cuentas del pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio, todos ellos también están distribuidos respecto a activo total, ¿no? ¿Cuánto sumaría? ¿Cuánto suma estos porcentajes? Si yo sumo estos, desde pasivo sumo hasta el patrimonio, ¿cuánto sumaría esto? 100%, ¿no es cierto? ¿Por qué suma 100%? ¿Cómo es su nombre? Sheila. ¿Por qué suma 100% pasivo y patrimonio? Porque Esos porcentajes. ¿Por qué suma estos 100%? el pasivo y el patrimonio. Sí. Porque activo es igual a pasivo más patrimonio. Así es, ¿no es cierto? Simplemente en porcentaje también se va a dar la igualdad. Pasivo más patrimonio es igual al activo. Entonces, si yo sumo todos estos porcentajes, va a sumar 100%. Para arriba también, todo lo que es activo, corriente y no corriente suman 100%. Entonces, la igualdad de porcentajes también. Entonces, ¿qué estamos analizando? Distribución de la torta por año. Pero también, como he obtenido para cada año, yo quiero saber, hemos obtenido eso, es importante saber por qué ha variado la estructura. Porque puede que en algún año, por ejemplo aquí, ¿no? La caja, por ejemplo, era 16% en el año 18 y en el 20 es 12%. Ha bajado, ¿no? Entonces, ¿por qué ha bajado también eso? Es importante. Pero no vamos a hacer año por año. Lo que queremos es, hay una forma de interpretar, ¿no? No sé si hemos comentado. ¿Los hemos comentado? ¿Cómo interpretamos? Siempre empezamos, digamos, de lo general y vamos yendo a lo específico, ¿no? En este caso, lo general sería, primero, por ejemplo, hablando de caja, si quieren, ya esta caja aquí, ¿cómo está el comportamiento? En general, 26, 29, 13, 16, está disminuido, o sea, hay una tendencia de crecimiento. Ese es un análisis, digamos, general. Y luego me voy a lo específico. Digo, a ver, agarro como los picos, ¿no? Digo, en el 2019 fue la mayor importancia que tuvo la caja, 29. Pues eso explico, ¿por qué pasó? Y también me voy al otro extremo. ¿Cuál fue? 13%. Y en el 2020 ha caído fuertemente. Eso explico. Más que decir, esto pasó en el 18 y esto pasó en el 19 y en el 20. Más que analizar año por año, es explicar casos y, digamos, valores importantes, esos cambios bruscos que hubo, por qué hubo, ¿no? Porque si no voy a estar, esto varía así de así, hacer pequeños cambios interpreto es muy repetitivo, incrementó, pero si esto incrementó así y después bajó, eso sí merece explicar, ¿no? ¿Por qué subió y bajó? Y el otro tuvo ligeras variaciones, no tiene mayor importancia, ¿no? Entonces esas cosas lo que creo que es resaltar, ¿no? Entonces eso se va. Entonces, fíjense que hemos hecho un análisis vertical, pero también esto nos sirve para hacer un análisis horizontal. Entonces, como yo hice una torta aquí, tengo una torta aquí, ahora yo también puedo ir viendo como un análisis horizontal ese análisis vertical. Es decir, la composición de caja fue 26 en el año 18, después subió, bajó, entonces estoy haciendo un análisis horizontal. O sea, me sirve también para hacer un análisis horizontal. ¿Está bien? Ese es el análisis vertical. ¿Ya? Listo. Entonces, eso ya saben, el análisis vertical, horizontal. Y ahora pasamos al análisis de ratios. Los ratios financieros, este es el más importante. ¿Ya? De los tres análisis, los otros son importantes, este es más importante, porque nos analiza, nos relaciona ya cuentas, cruza cuentas, y sus valores nos dan más información. ¿Ya? Los ratios financieros. ¿Qué cosas son los ratios? Los ratios son, no hay un concepto de ratios, ¿no?
No hay un concepto de ratio. Pero los ratios simplemente es una relación entre dos cuentas. O ese es un cociente. Cuando yo analizo una cuenta respecto a otra cuenta, el valor me da valores absolutos o relativos. Relativos. Entonces, este es un análisis de valores relativos. Y relativo significa yo analizo sobre un valor. Entonces, por ejemplo, entonces 4 tipos de ratios vamos a encontrar. Ratios de liquidez, ratios de rentabilidad, ratios de endeudamiento y ratios de gestión. Cuatro grupos de ratios. Aquí mostramos algunos y ustedes lo pueden ampliar porque en verdad en todos los libros existen bastantes ratios. Ahora también no necesitamos utilizar todos los ratios para saber cómo está una empresa, ¿no? Un médico para un paciente, para diagnosticarle, a veces simplemente con su termómetro, ¿no? El pulsómetro puede decir qué cosa tiene, ¿no? Pero cuando está más grave, entonces analiza rayos X, una tomografía, dependiendo. Entonces, así es una empresa también. Podemos utilizar unos ratios simples, y si esto se ve no muy claro, puedo utilizar más ratios que me den mayor claridad, pues es un poco flexible también. Entonces, los ratios de liquidez básicamente lo que nos va a permitir, aquí está, es ver la capacidad de la empresa para pagar o cubrir las cuentas de corto plazo sin presiones excesivas. Lo que relacionamos, lo que queremos saber, esto es importante, la capacidad de la empresa para pagar sus cuentas de corto plazo. Entonces, cuando hacemos análisis de liquidez, vamos a analizar la capacidad de la empresa para cubrir obligaciones de corto plazo. ¿Qué son obligaciones de corto plazo? Por ejemplo, pagar a proveedores. Ningún cliente que nos dé mercadería nos va a prestar, nos va a dar un crédito, digamos, a 5 años, a 10 años, no nos dan. Te dice, te doy a 15 días, a 20 días, un mes, ¿no? Entonces, esos son obligaciones de corto plazo. Pagar impuestos también. El Estado no nos dice, bueno, nos pagas después de acá 5 años, no, tengo que pagar al otro mes. Remuneraciones también es una obligación que se paga mensualmente. El banco, hay también 2 tipos de créditos ahí, ¿no? Hay obligaciones de corto plazo y de largo plazo. Si es que tengo un crédito hipotecario, hay una parte corriente y otra parte no corriente, ¿no? Lo que voy a pagar este año es corriente. Si he comprado una casa y debo pagar en 20 años, entonces lo que debo pagar desde el segundo año hasta el año 20, eso es una deuda de largo plazo. Pero lo que tengo que pagar este año es una deuda de corto plazo. Entonces hay que diferenciar esas cosas. Entonces lo que analizamos aquí, si podemos o estamos en la capacidad o no de pagar obligaciones de corto plazo. Por ejemplo, liquidez general. ¿Y trabaja básicamente con qué? Aquí no dice nada, pero básicamente en liquidez, no quiero sacar mi plumón porque no quiero demorarme, pero me obligo a utilizar esto que es activo corriente. Este es activo no corriente. Aquí tengo pasivo corriente y aquí tengo pasivo no corriente y aquí tengo el capital, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, análisis de liquidez habla de estas 2 cuentas. La relación de estas 2 cuentas. Esta cuenta y estas cuentas, ¿no? Si mi activo corriente es más que mi pasivo corriente, si mi activo corriente es más pequeño que el pasivo corriente, si el activo corriente es igual que el pasivo corriente. Eso relaciona. Porque aquí activo corriente están las cuentas de corto plazo, ¿recuerdan, no es cierto? Y aquí en pasivo corriente están las obligaciones de corto plazo. Aquí en no corriente, ¿qué están? Inmueble, maquinaria, equipo, que son básicamente convertibles en efectivo, pero que demoran más de un año. Y en pasivo no corriente también. Están obligaciones que yo debo de cumplir en un periodo mayor a un año. Entonces, cuando hablamos de liquidez de dinero, hablamos básicamente de las cuentas que están en activo corriente y en pasivo. Entonces, siendo así y enfocándonos, decimos un ratio, por ejemplo, activo corriente sobre pasivo corriente. Esa es una forma de ver liquidez general. Liquidez general. Así como está el gráfico allí, ¿cuánto saldría? ¿Qué valor saldría? Mayor a 1. Mayor a 1.
Esa es la idea, que salga mayor a 1. Si lo multiplico por 100, más de 100% va a salir, que es lo mismo, ¿no? En porcentaje o en índice. Entonces aquí, este es el activo corriente, como he graficado, va a salir mayor a 1. Pero podría ser también, ¿no es cierto?, como hemos ido jugando con las estructuras, puede ser así. Esto es activo corriente y este es activo no corriente. ¿Cuánto va a salir aquí? 1. Y en el otro caso, si este es activo corriente y este es pasivo corriente, menor a 1, ¿no? Entonces, viéndola, por eso decimos, a veces vemos el balance general y ya podemos decir cómo está en el tema de liquidez, ¿no? Viendo los cuadraditos, nomás la estructura, ¿no? Lo que está haciendo justamente es eso. El tema es, ¿qué significa si en el primer caso que es mayor a 1? Aquí sale mayor a 1. Entonces esa liquidez general, acá liquidez general es mayor a 1. Acá liquidez general es igual a 1. Acá liquidez general es menor a 1. ¿Qué significaría mayor a 1? 1.2, póngale. ¿No? Ese es el caso, ¿no? ¿Qué significaría? 1.2, supongo así. Liquidez general 1.2. Normalmente, como es en índice, decimos si fuera así, ¿no? 1.2, exactamente, digamos, es 1.2. Entonces vemos que liquidez general es como que fuera aquí 120 sobre 100. O sea, activo corriente es 120 y pasivo corriente es 100. Entonces, por eso que esto da 1.20. ¿No es cierto? Entonces, si eso es así, entonces estoy diciendo, si es como índice, por cada un sol de deuda, o sea, de pasivo, la empresa tiene un sol 20 para cubrir esa deuda. O sea, tiene 20 céntimos adicionales por cada sol. O también por 100, ¿no? Como 100 es la deuda, yo tengo 20 soles adicionales que me permiten cubrir holgadamente la deuda. Por eso es mayor a 1. Si fuera 1, entonces, ¿qué estoy diciendo? Si es 1, entonces aquí estoy diciendo si liquidez general es igual a 1.20. Eso sería la interpretación. Si fuera liquidez general igual a 1, ¿cómo sería? Puede ser con comillas. Por cada un sol de deuda, la empresa tiene exactamente un sol también. O sea, tas con tas, ¿no? Mi deuda es un sol y yo tengo exactamente un sol. Y el otro sería liquidez general igual, en este caso sería menos de 1, entonces digamos 0.7. ¿Qué estoy diciendo? Por cada sol de deuda, es decir, la deuda es por cada sol, es decir, si un sol fuera la deuda, la empresa tiene ¿cuánto? 0.70 céntimos, o sea, tengo menos. Si mi deuda es un sol, yo tengo 70 céntimos, me falta 30 céntimos. O puedo decir, por cada 100 soles, como en este caso, 100 soles, es como en este caso hubiera sido liquidez general, igual sería 70 sobre 100, así sería, ¿no? Porque el pasivo va a permanecer siempre 100, y esto me va a salir ese punto 70. Lógicamente estamos diciendo que yo tengo 70 de activo y mi pasivo es 100. Entonces yo tengo menos que mi deuda en el corto plazo. Y por eso estoy interpretando, por cada sol de deuda, la empresa tiene 0.70 céntimos, tiene menos, ¿no? Ese es el sentido de los valores que nos dan, ¿no? Y así podemos encontrar el otro ratio. Eso es general, decimos, ¿no? General. Estoy hablando todo pasivo versus todo el activo versus todo el pasivo. Ahora, otro ratio. A esto le llaman la prueba ácida. La prueba ácida es, de aquí se deduce, de la liquidez general, solamente le quitamos la parte de inventario. ¿Y por qué le quitamos inventario? Porque lo que estamos diciendo es que vamos a tener obligaciones que cubrir
Este activo corriente es todo lo que tenemos, digamos, de liquidez. ¿Qué más tenemos ahí? Cuentas por cobrar, tenemos mercadería, son las tres principales cuentas que nos dan ingresos, ¿no es cierto? Ingresos. Entonces estoy diciendo aquí, todo lo que tengo de activo corriente, mi efectivo, cuenta por cobrar, mercadería, si todo eso me alcanza para cubrir mi pasivo corriente, mis impuestos, remuneraciones, intereses al banco, pagar a los proveedores, esas obligaciones. Entonces ya hemos visto que allí, si tengo mayor a 1, estoy bien. Si es igual a 1, digamos como que estoy exactamente. Pero eso también es un riesgo, ¿no? Eso es un riesgo porque tener exactamente puede que no te cubra si tienes algún imprevisto. Entonces incurres en falta de liquidez. En el tercer caso, cuando sale 0.70, te falta liquidez. Cuando te sale 1.20, te está sobrando un poco de liquidez. Eso no es ganancia, ojo, eso no es ganancia. Estamos hablando de liquidez, disponibilidad de efectivo. Muchas empresas cuando vas, le dicen, préstame dinero, te dicen, no tengo, ¿no? Pero dicen, pero tanta mercadería, tanta cosa, ¿cómo no vas a tener dinero? Sí, pues, tengo dinero, pero está invertido. Entonces no tienen efectivo, que es distinto, ¿no? Otra cosa es ganancia, ¿no? Pues a veces confundimos el tener dinero con tener ganancias. Entonces esto es liquidez. Entonces, la prueba ácida dice, no podemos considerar pues como un ingreso para pagar obligaciones la parte de inventario. Es decir, ¿qué cosa es inventario? La mercadería que no se ha vendido. Está producido, está en almacén, no se vende. Entonces dice, no, aquí tenemos que reducir ello, quitarle eso, porque eso no te va a permitir cubrir tus obligaciones de corto plazo. Entonces hay que reducirle el inventario. Por ejemplo, un banco te dice, a ver, se fija si tú vas a poder pagar tus créditos con estos ratios. Si este valor es mayor a 1, dice, ya, puedes tener capacidad. Tienes más o menos, tienes 1.20, puedes. Pero un momentito, quitemos el inventario, porque no sabemos que si lo vas a vender o no lo vas a vender tu mercadería, y en el corto plazo. Entonces, al quitarle el inventario, cambia los ratios. Entonces, igual, puede ser mayor a 1, puede ser igual a 1, puede ser menor a 1. Y si en este caso sale menos de 1, ¿qué estamos diciendo? Que obviamente, descontando el inventario, no va a poder cubrir sus deudas, no va a poder pagar. Si sale mayor a 1, está bien, ¿no? Está bien. Entonces significa que la empresa sigue teniendo la capacidad de poder cubrir sus deudas de corto plazo. Sigue teniendo, porque aquí ya tenía. Si aún así le descuento inventario y sigue siendo el ratio mayor a 1, la empresa sigue teniendo capacidad de cubrir sus deudas de corto plazo. Ahora, el otro ratio de efectivo. Este ratio de efectivo es esto. El ratio de efectivo es esto. El ratio de efectivo es, dice ahí efectivo, ¿no? Entonces, en este caso es el activo corriente, lo que tenía liquidez general, menos mercadería y menos cuentas por cobrar. Si yo le resto eso, ¿qué me queda? Efectivo, ¿no es cierto? Entonces, abajo sigue siendo el pasivo corriente. O sea, en otras palabras, a este ratio le estoy quitando el ratio efectivo, le estoy quitando de este activo corriente, le estoy quitando inventario y quítele ahora también cuentas por cobrar. Le quito cuentas por cobrar y me queda efectivo. Porque no nos olvidemos que en términos generales el activo corriente, ¿cómo está compuesto? Primero efectivo, o si no caja, más cuentas por cobrar, más mercadería. ¿No es cierto? Entonces, esto es, ¿no es cierto? El activo corriente. Entonces, yo le estoy al activo corriente, al total, cuando yo le resto mercadería, ¿qué me está quedando? Efectivo y cuentas por cobrar. Pero ahora que estamos analizando, solamente efectivo, o sea, esta nomás estoy utilizando. Entonces, ¿qué le estoy restando al total activo corriente? Mercadería y cuentas por cobrar.
O en otras palabras, solamente me fijo la cuenta de caja. La cuenta de caja nomás me fijo, ese valor que pongo acá. ¿Por qué es esto? Esto es más exigente que la otra, porque te está diciendo un momentito, para que tú pagues tus obligaciones de corto plazo, tú no me vas a pagar pues con deudas, porque cuentas por cobrar te deben, tú puedes decir que te deben, pero yo como banco no estoy seguro que si no te pagan, ¿no? Lo que sí puedo considerar es lo que tú tienes en efectivo. Entonces no puedo considerar lo que tú tienes guardado en mercadería en tu almacén, tampoco lo que está pendiente de cobro. Esto es súper más exigente entonces. Quiero ver en efectivo, en caja, cuánto tienes. Eso versus tus obligaciones de corto plazo. Obviamente, los ratios van a salir de aquí, miren. Este va a salir más alto, este va a salir menor y este va a salir menor. ¿Sí o no? Así va a ser. Cada vez el ratio va a estar bajando. Y esto con seguridad, casi con seguridad, este ratio va a ser menor a 1. Menor a 1. Porque solamente estoy considerando lo que tienes en caja, ya no lo que tienes en cuentas por cobrar ni en mercado. ¿Cierto? Entonces, estoy analizando liquidez. Otra forma de analizar liquidez también es esto, capital de trabajo, que es la diferencia entre el activo corriente menos pasivo corriente. ¿No es cierto? Esto, si aquí es 120, esto era 120 y esto es 100, ¿cuánto es el capital de trabajo? 20. O sea, la diferencia permite, ese es tu capital neto que te queda para realizar tus transacciones. ¿Listo? Esos son los ratios de liquidez. Así tenemos ratios de endeudamiento, y estos ratios de endeudamiento, como se entenderá que es endeudamiento, lo que queremos es medir la capacidad para satisfacer obligaciones de largo plazo. ¿No? ¿Está bien? Largo plazo. Incluyendo en algunos casos de corto plazo, pero básicamente de largo plazo. Aquí en liquidez, ¿qué hemos hablado? Obligaciones de corto plazo. Entonces, los ratios, ¿no? Es decir, mire, a eso se llama el apalancamiento financiero. Apalancamiento financiero significa, pues, la palanca que te ayuda para que tú crezcas. Entonces, una deuda, cuando nosotros solicitamos un crédito, es pues te está apalancando, ¿no? Para que tú crezcas, te está ayudando para que tú produzcas más. ¿Cierto? Entonces, ¿qué cuentas utilizamos? ¿Qué cuentas utilizaríamos? Deuda, pues, ¿no? ¿Y dónde es deuda? Pasivos, ¿no es cierto? Pasivos. Y tendría que ser el pasivo no corriente, si es deuda de largo plazo. Pero aquí considera el pasivo general, que eso es deuda. Entonces, aquí hay efectivamente este activo, le resto capital o el patrimonio, eso es pasivo. Simplemente estoy restando. Activo menos capital, eso es pasivo. Sobre el activo total. Esto es la razón deuda total. Pasivo sobre activo total. Ese ratio, por ejemplo, interesante, ¿no? ¿Qué nos indica? Si yo divido el valor total de pasivo sobre activo, aquí todo el pasivo divido, supongamos, vamos a hacer esto, aquí es 120, aquí le voy a poner que es 80, ¿cuánto me sale todo mi activo? 200, ¿no es cierto? ¿Cuánto saldría aquí? Vamos a poner que esto sea, voy a ponerle aquí que esto sea 50, entonces esto sería 150, esto también tendría que ser, voy a ponerle 40 para que sean números distintos, y aquí sería 60, ¿no es cierto? Listo, entonces aquí también tendría que ser 200. Entonces, nada que ver con el otro. Ya. Entonces, ¿qué significaría? Dice pasivo sobre activo total. Pasivo, ¿cuánto sería aquí? 160 sobre 200, ¿no es cierto? ¿Qué explicación tendría eso? ¿Qué significa? Pasivo total. Liquidez, ahí está. Razón deuda total. La razón deuda total. Entonces esto es pasivo total sobre activo total. ¿Cuánto es esto? En este caso sería 160 sobre 200. ¿Esto va a salir? ¿Cuánto sale? 0.8. 0.8. ¿Qué significa 0.8? ¿Qué relacionaría?
Ojo, estamos hablando de endeudamiento o solvencia también. Por índices también, índices en base a 1. Entonces también igual como hemos hecho en el otro, ¿no? Por cada, digamos así, por cada sol de deuda, la empresa, perdón, no es de deuda, por cada sol de qué, el denominador ponemos ahí. Por cada sol, el denominador hablamos ahí. En el otro caso igual, que deuda era porque el pasivo estaba abajo. Aquí el activo total está abajo. Entonces, digo, por cada sol de qué? Sol, me refiero no de sol, sino de un sol. Por cada sol de activo total, la empresa tiene, ¿cuánto? 80 céntimos de deuda. Lo estoy diciendo. ¿Y activo total qué cosa es? Es todo lo que tiene la empresa. Entonces, todo lo que tiene la empresa. En activo corriente, no corrientes. Entonces, y mi pasivo es todo lo que yo debo, dinero de terceros. Entonces, si me sale 0.8, estoy diciendo que la deuda que tengo representa el 80% de todo mi activo total. Es decir, de todas las propiedades, de todos los activos corrientes y no corrientes que tiene la empresa. ¿Cierto? Y si fuera, aquí también este pasivo, esto puede salir, este ratio deuda total puede salir mayor a 1, puede salir igual a 1, puede ser también menor a 1. ¿Cuál es mejor? En este caso, decimos nuestro pasivo es 0.80, es decir, 80% de todo el activo. Eso sería aquí. Aquí estamos diciendo 0.80. Si es igual a 1, naturalmente estamos diciendo que es igual a 1. Si es mayor a 1, podría ser, no sé, un valor de 1.30. Cualquier valor. La pregunta es, ¿en cuál situación la empresa estaría mejor? Que sea menor a 1, mayor a 1, menor a 1. Entonces, esto está bien. Que mi deuda represente menos de lo que yo tengo. Si esto representara, ¿cuánto podría ser? ¿Podría ser que esto sea mayor a 1? ¿Sí? Sí, ya, hay un error, ¿no es cierto? No podría ser. ¿En qué caso tendría que ser que esto sea mayor que el activo total? O sea, que esto sea 100 y aquí sea 200. Entonces, el activo total es 200 total, pero aquí tenía que ser mayor, digamos 300. Con esto no cuadra, ¿no? No cuadra. Entonces, obviamente, no puede ser. Entonces, este valor mayor a 1 no tendría que darse. Solamente a lo más va a ser igual a 1. ¿Qué significaría si fuera igual a 1? Que no habría aporte de los socios. ¿Cierto? Entonces, se da cuenta que simplemente lo que necesito es un poquito de criterio, de sentido común, ¿no? Si yo conozco la estructura del balance general, sus componentes, qué cosa es el activo corriente, qué es el activo no corriente, qué es el pasivo corriente, qué es el pasivo no corriente, qué es el capital, y yo cuando relaciono simplemente le doy sentido al ratio, ¿no? Le estoy dando sentido. Por ejemplo, ¿qué significa? A ver, ahora sí ya lo voy a explicar. Razón de deuda capital. El pasivo total sobre capital, o sea, patrimonio. O sea, estamos diciendo todo este pasivo sobre el patrimonio. Que en este caso, ¿cuánto saldría? Divido 160 sobre... ¿Cuánto sería? Roger. ¿Quién es Roger? Roger. ¿Cuánto sería? ¿Cómo sería esto? A ver, calcule este rato ahí con el saco de cálculo. ¿No se visualiza? 60, acá es 40. ¿Cuánto sería? Pasivo total en el numerador sería 100 más 60, 160. Sobre 40. ¿Cuánto sale? 40. ¿Qué significa ese? No 40, sino 4. 4 sale. Es índice también, es 4. O sea, se está hablando 4 veces.
Se podría interpretar también así 4 veces. ¿Ya? 4 veces. Entonces, ¿qué significaría? No, siempre parto por la base. Por cada sol de patrimonio, es decir, de aporte de los socios, la empresa fuera. Este es, ¿no es cierto? Este rato es, ¿no? Por cada sol de patrimonio, que es el aporte de los socios, la empresa tiene deuda 4 veces más, o 4 soles. ¿No? Porque 4 soles respecto a un sol es 4 veces más. ¿No es cierto? Entonces estoy diciendo, ¿y eso está bien o eso está mal? O sea, nosotros hemos aportado, es como haber aportado 100 soles, ¿no es cierto? La empresa ha aportado 100 soles, capital total, pero se ha endeudado 400 soles. No está más endeudado. ¿Está bien o está mal? No sé. Depende, mucho depende también de cómo son nuestras ganancias. No puedo decir, está endeudado, no, pues de repente hay buenas ganancias y justamente esto es apalancamiento. No se olviden que la deuda es apalancamiento y puede que esté generando ganancias, entonces está bien. Por eso es que muchas empresas, a pesar que los intereses del mercado son altos, obtienen deuda, o sea, quieren prestarse, porque eso significa entonces, a pesar que los intereses que tienen que pagar, les sale rentable utilizar ese dinero, les sale a cuenta, porque si no, no obtendrían el préstamo. ¿Cuánto es el préstamo, la tasa de interés mensual? Aproximadamente una caja, un banco, ¿tienen idea? Ni idea, ¿no? Está al 3-4% mensual. Si yo presto 1.000 soles para un año, entonces si yo hablo más o menos 40%, a fin de año pago 400 soles, de los 1.000 soles en un año, de a pocos, ¿no? Amortizando mes, a ver, ya me digo, 400 soles, o sea, casi 50%. Significa que esos 1.000 soles, esa empresa lo hace trabajar durante el año y gana más de 400 soles, por eso es que recurre ese préstamo, ¿no? Y aún así solicita. Y algunos incluso son más usureros, ¿no? 5%, 6%. Entonces, aún así la gente también, hay público para todo, ¿no? Es como para la ropa, ¿no? A algunos les gusta Barrington, a algunos no importa la tela, a algunos les gusta comer en un restaurante simple, algunos en una quinta. Así es, ¿no? El mercado financiero también es así para todos los gustos. Entonces, esas cosas hay que analizar. Ya, endeudamiento. Entonces, otro, multiplicador de capital. Dice activo total sobre capital total. ¿Qué cosa es activo total sobre capital total? O sea, activo sobre patrimonio. ¿Cuánto saldría? Activo, ¿cuánto es? 200. ¿Capital cuánto es? 40. 200 entre 40. ¿Cuánto sería? 5. ¿Qué significaría? ¿Qué significa? ¿200 entre 40? Sale igual a 5. ¿5? ¿4? Es 5. Os estamos diciendo mi multiplicador de capital. O sea, el nombre mismo nos está dando una idea. ¿Cuánto se está multiplicando el capital? O sea, nosotros hemos aportado ¿cuánto? Hemos aportado en la empresa 40. ¿No es cierto? 40 hemos aportado. Pero ¿cuánto tenemos de activo? Tenemos 200. Así es como lo que estamos haciendo con nuestro pequeño capital aportado, que es 40, tenemos entre activo corriente y no corriente 200, o sea, 5 veces más. Entonces, diríamos, el capital total, el patrimonio, se está multiplicando 5 veces para una empresa. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Debe ser mayor a 1, menor a 1. ¿Qué pasaría si fuera, en este caso, como es multiplicador, siempre va a salir igual a 1 o mayor a 1? No podría ser menor a 1. ¿No es cierto? Ya no se va a cumplir también la igualdad, ¿cierto?
Entonces lo peor que podía pasar es que todo el patrimonio sea igual al activo. Entonces lo cual significaría que no tenemos deuda, no habría pasivo. Solo así se cumple activo igual pasivo más patrimonio. ¿No es cierto? Entonces, como en este caso sale mayor a 1, está bien. ¿No es cierto? Está bien. Cuanto mayor sea, mejor. Porque estamos diciendo que nuestro capital se está multiplicando n veces. Si es 10 veces, 20 veces, 30 veces, mucho mejor. Y si fuera igual a 1, no, pues es como que inviertes 100 y también tienes 100. Entonces, ¿dónde está pues el valor que estás generando? No se está multiplicando tu capital, ¿no? Ese es el mensaje. El otro, como es endeudamiento, deuda, yo tengo que cubrir también el white. ¿Recuerda que era el white? Hicimos el white, el buy, que era lo mismo, el white. Utilidad antes de intereses e impuestos, o sea, utilidad operativa, ¿no es cierto? Antes de cubrir intereses, antes de pagar impuestos. Entonces, es utilidad operativa. ¿Esa cuenta dónde está? En el estado de resultados, ¿no es cierto? Ya no está en el balance general, está en el estado de resultados. Y eso lo vamos a comparar versus intereses. Es decir, si esto fuera mayor o igual a 1, a ver, no tenemos esos datos, pero si ese valor sale igual a 1, que sería lo mínimo que nos podría salir, no podría ser menos que 1. ¿Qué significaría? Milagros. A ver, razón de cobertura de intereses igual a 1, ¿qué significaría? Lo que estamos diciendo es, no olviden esto, en la estructura pues del balance, mejor para avanzar más rápido, me voy al Excel. Miren, acá está el estado de resultados, así cortito nomás. Este es lo que estamos diciendo, este white es esto. Acá está el white. Utilidad operativa. Antes de que pagues tus intereses y antes de que pagues tus impuestos. Por eso que es antes de. Entonces estamos diciendo, esta utilidad que tienes, ¿cuántas veces representa este interés que tienes que pagar? Obviamente, este valor no puede ser menor que este, ¿no? Bueno, si fuera menor, estás en quiebra, ¿no es cierto? Entonces tendría que ser, a lo más, tendría que ser igual que este, ¿no es cierto? Si no, pues estás quebrado. O sea, si te has prestado y no puedes pagar intereses, estás quebrado. Lo mínimo que podría sucederte al extremo es que tus gastos, tu utilidad operativa sea exactamente igual a tus intereses que tienes que pagar. Entonces ahí sería igual a 1. Entonces, aquí por ejemplo, 15.500 nos sale, está dividiendo entre 3.500. Esto dividiendo más o menos sale 5, aproximadamente, ¿está bien? 15.000 entre 3.000 sale 5. ¿Qué significa 5? ¿Qué significa? Que tiene una utilidad operativa 5 veces mayor por cada unidad de gasto financiero. Intereses es lo que tengo que pagar. Estaría diciendo, por cada sol que tengo que pagar de intereses al banco, la empresa tiene 5 veces ese valor. Puede pagar 5 veces ese interés del banco. ¿Está bien? Entonces obviamente este tiene que ser mayor a este, ¿no? Y si fuera 3.500 los dos, estoy diciendo apenas la ganancia me va a cubrir para pagar los intereses y por lo tanto no voy a tener utilidad neta, positiva, ¿no es cierto? ¿Está bien? Listo. Y finalmente, razón de cobertura del efectivo. Bueno, ya esto es más complementario porque aquí utiliza el tema de depreciación y amortización y no le vamos a dar mucha importancia, ¿no? Porque el tema de depreciación y amortización es, mira, le está sumando ¿qué cosa? A la ganancia operativa le está sumando la depreciación acumulada, es decir, hemos dicho que cada año los bienes de capital se deprecian y ese valor yo le voy poniendo en depreciación. Y eso para la empresa, entre comillas, es un ingreso. Entonces le estoy sumando como un ingreso a la utilidad operativa. Pero eso es ficticio, contable nomás es eso. Porque el desgaste, o sea, ¿por qué se deprecia? Porque lo que queremos es provisionar para que al final podamos reponer el equipo. Una maquinaria, ¿no? Pero eso es contablemente.
Entonces, hasta aquí yo creo que es suficiente para poder saber qué tan capaz es la empresa de cubrir todos sus deudas, ¿ya? Entonces, bajo esa misma lógica, ustedes analizan ratios de gestión, bajo esa misma lógica utilizan los ratios de rentabilidad. No creo que tengan mayor problema. Si tienen problemas, revisen textos, miren el YouTube si quieren, ya todo, entonces ahí está absolutamente sencillo. Visto que esto es sencillo, no es solo lo que queremos es un poco de sentido común, que conozcamos bien el balance general y estado de resultados y de esa forma explicamos. ¿Ya? Listo, jóvenes, esto ya lo tienen también, revísenlo, nos comunicamos cualquier cosa según la decisión que haya.